Y estamos ahora con Eric García, exdirector general de hidrocarburos del MINEM. ¿Cómo estás, Eric? Hola, David, un gusto conocerte y atento acá a tus preguntas. Tenemos un tema que naturalmente nos preocupa a todos, porque en casa la mayoría tenemos un balón de GLP. Y el 25 de este mes se vence el plazo de, no lo vamos a llamar subsidio todavía, pero sí de permanencia del gas licuado de petróleo en el Fondo de Estabilización de Precios, lo que permite mantener más o menos a raya el precio, valga la redundancia. Y lo que sugieren los expertos es que esto va a hacer subir entre 5 y 10%. ¿Es así? ¿Tendremos un aumento en breve plazo del precio del balón de gas? Bueno, en teoría, hoy día se han publicado los factores de aportación, están en aportación 0.21 soles por kilo, estamos hablando de 2 soles 10 aproximadamente, que si lo retiras, en teoría debería bajar eso. Sin embargo, como hay una diferenciación del precio de GLP envasado y a granel, y el granel está más alto, lo que va a pasar es que se van a equiparar, si es que se elimina, ¿no? Entonces, al final, por la especulación, podría subir máximo 5%, ¿no? Pero lo importante de un fondo de estabilización es que se mantenga, ¿no? ¿Por qué? Porque el fondo de estabilización lo que hace es mantenerte a un precio siempre acá. Si sube en el extranjero, lo baja y el Estado aporta este diferencial. Y si está muy abajo el precio, ¿no? Igual va a estar acá y esto lo aportan las empresas, que es justamente lo que están aportando. Y si se mantiene este esquema, en teoría es un fondo y no pasa a ser un subsidio, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años con este fondo? ¿Y lo estamos pagando indirectamente los peruanos entonces? Sí, lamentablemente durante mucho tiempo, cuando las empresas tenían que aportar, porque el precio estaba muy bajo, se eliminó, entonces ya no aportaba. Entonces el Estado es el que está dando. Si hacemos un balance desde que se creó el fondo hasta la fecha, el Estado habrá aportado más o menos 15.000 millones de soles. Y las empresas habrán devuelto algo de 3.000 millones. O sea, en la práctica son más de 12.000 millones que hemos aportado, o sea, que hemos compensado. Y eso ya te vuelve un subsidio, ¿no? Ahora, el problema del GLP es que como ya se ha puesto un mercado de envasado y a granel, ya hay una diferenciación de precio, donde un mercado tiene un beneficio. Entonces, ¿qué se está formando y qué se está formando en el mercado? Un mercado, vamos a decir, negro o interno de contrabando, que puede haber usuarios que compren, en teoría, más barato el GLP destinado para el envasado y lo deriven al mercado de granel, ¿no? Entonces, eso también no ayuda, ¿no? Lo que se ha propuesto siempre es que este fondo se mantenga, pero tiene que ir mejorando, se tiene que ir actualizando. Por ejemplo, tenemos que ser más focalizado la ayuda, ¿no? Ahorita este fondo solamente es para venta mayorista, ¿no? O sea, no es al usuario final. Se supone que acá hay el descuento y se traslada a toda la cadena. ¿Y llega al precio? Porque siempre la crítica con el Fondo de Estabilización de Precios es que al ser dado el beneficio, digamos, al mayorista, no llega al consumidor final o llega de manera residual. Es decir, que cualquiera de nosotros que compra su balón ve una diferencia mínima en el precio cuando debería ser mayor porque alguien se lo come en el camino. Claro. Es exactamente lo que tú has mencionado. O sea, como es el mayorista, cada agente tiene un costo, ¿no? Y va quedándose con parte de ese beneficio. Y si supongamos el descuento debería ser, no sé, 2 soles, capaz al usuario final le llega 1 sol. Y en la cadena se puede estar perdiendo ese sol. Entonces, lo más importante de un esquema de ayuda al poblador es que sea focalizado. Un programa focalizado es el FICE, por ejemplo. Dame un minuto, Eric, porque tenemos enlace desde el Mali, donde ha llegado la presidenta, Marco Calderón.
Así es, David, acaba de llegar la presidenta de la República, Dina Boluarte, hasta el Museo de Arte de Lima, siendo recibida pues por la embajadora de la Unión Europea y otras personalidades. Se va acercando hasta lo que vendría a ser en este momento la puerta principal, adornada con muchas luces. Hace su ingreso para la celebración del Día de Europa, y se celebra justamente este aniversario porque los europeos lo toman como el inicio de lo que es hoy la Unión Europea. Está dialogando allí con algunas personalidades, se toma fotografías para luego ya dar inicio a la ceremonia de celebración. Está la canciller Ana Cecilia Gervasi, que también la acompaña. Ingresan ya al local entonces para el inicio de esta ceremonia importante en la que justamente la presidenta de la República es la invitada especial, y recordando una vez más que es la Unión Europea quien la respaldó el día que ella asumió la presidencia de la República. David. Muchas gracias, Marco, y volvemos aquí al set con Eric García, exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, con quien hablamos del precio del GLP y la posibilidad de que suba cuando se salga o se le quite el 25 de este mes del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y también de las dudas alrededor de este fondo. Volviendo al tema, tengo que entender de que si yo soy alguien que tributa formal, que no somos muchos en este país porque la proporción es pequeña, más de 7 de cada 10 peruanos no tributa, ¿no? De 10 trabajadores. Pero si yo tributo y hay un fondo de estabilización de precios que coge parte de lo recaudado para, como dice su nombre, estabilizar los precios, pero al final no llega al bolsillo de nosotros mismos, y además, por si fuera poco, en el camino se queda atorado ese suerte de subsidio, entonces termino pagando más. Sale de mi bolsillo más plata de la que supuestamente ahorro, ¿o no? En parte. O sea, nosotros damos indirectamente todo el dinero del Estado, se alimenta de los impuestos de nosotros, ¿ok? Entonces, el fondo viene del dinero de todos. Con eso se reduce el precio. Con eso se reduce el precio. Pero como es un fondo que va a mayoristas hasta que llega al usuario final, tampoco te llega todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que eso es un poco la discusión que todos los especialistas hacemos, es que se tienen que hacer cambios, ¿no? El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, creo yo que necesita mejorarse, ¿no? Hay que hacerlo más focalizado. Y un dato importante, ¿no? ¿Por qué nosotros como país dependemos mucho de los precios internacionales? O sea, cada vez que sube el precio, automáticamente en el mercado peruano sube. Porque nosotros no somos autosuficientes en combustibles. Y si hablamos de GLP, que es lo que usan todas las amas de casa, todos los hogares, la gran mayoría, 33%, David, lo importamos. Y algo que tenemos que hacer urgente, ¿no? Lima y Callao tiene más o menos casi el 50% de la demanda nacional del GLP. Y en Lima y Callao tenemos gas natural. Una medida rápida para poder focalizar ayudas es que masifiquemos el gas natural, principalmente en Lima y Callao, para bajar el consumo de GLP. En el tema del FICE, que es un programa focalizado, ampliar el número de beneficiarios, porque ahorita tiene más de casi 1 millón de beneficiarios, pero podría llegar a 2 millones. Eso es focalizado. Y algo importante, si se va a mantener el fondo con los dos mercados, GLP envasado y GLP a granel, se requiere sí o sí una supervisión para que este esfuerzo que hace el Estado con dinero de todos nosotros no se derive a otro mercado, ¿no? Entonces ahí sí la labor clave es de los SINARMI, que es el que tiene que supervisar, ¿no? Que esto no suceda.
¿no? Lamentablemente está sucediendo. Entonces necesitamos reforzar los SINARMIN, necesitamos el FICE ampliarlo, necesitamos masificar el gas. O sea, son muchas medidas en paralelo para que no dependamos del GLP importado, para poder tener un GLP, vamos a decir, controlado con el fondo, y que el esfuerzo de todos nosotros con el dinero que el Estado inyecta no se vaya al mercado de GLP a granel, que el GLP a granel, ¿cuál es? Es industria, son autos y más, ¿no? ¿Y por qué no se da esta focalización? Porque te lo escucho y digo, bueno, entonces hay que hacer los cambios en Ocinervin o fortalecerlo para poder lograr esta focalización y que no se pierda este subsidio, digamos, y que nos beneficie finalmente a todos quienes usamos un balón de gas en la casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay estos esfuerzos para lograrlo? ¿Por qué no se fortalece Ocinervin o hay intereses creados alrededor? Mira, eso es algo que yo también me estoy preguntando hasta ahora, ¿no? Nos quedamos con la duda, entonces. Mira, David, importante para todos. En Villa El Salvador, ¿se acuerdan del siniestro lamentable que trajo más de 34 fallecidos en el 2020? Ya se elaboró un informe de reestructuración de Ocinervin, en donde una de sus conclusiones era fortalecer la supervisión con personal propio. Porque algo que tenemos que entender es que el sector de energía es un sector que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces requiere una supervisión constante, con personal propio. Hasta la fecha no se implementa, ¿no? Y eso sí es preocupante porque si no hacemos supervisiones preventivas, las 24 horas, no hasta las 6 de la tarde, las 24 horas puede pasar otro siniestro, puede haber este tema de derivación de un beneficio a otro mercado, no se está combatiendo la informalidad del mercado y es un rol netamente de los SINARMIN. Entonces yo en el discurso del Premier, yo saludé mucho cuando dijo vamos a hacer cambios en los reguladores para fortalecerlos y espero, es una tarea pendiente del Premier porque los reguladores dependen de la PCM. Muchas gracias, Eric. Hemos estado con Eric García, exdirector general de hidrocarburos del MINEM, y nos vamos a la última pausa en 1:30.